Tal vez estés cansado de darlo todo por alguien que actúa como si pudiera perderte sin consecuencias. Y la verdad es dura. Mientras tú corres detrás, suplicas atención e intentas ser suficiente, la otra persona nunca siente el peso de tu ausencia. El estoicismo enseña que el silencio de quien se aleja con dignidad despierta un dolor que ninguna discusión consigue causar. Número 7. El silencio que destruye más que las discusiones. ¿Alguna vez has notado que a veces el peor castigo que alguien puede recibir es perder el acceso a tu presencia? Mientras suplicas atención, corres detrás e intentas ser entendido. La otra persona aprende que puede ignorarte sin consecuencias. Y es exactamente ahí donde pierdes tu valor. El estoicismo enseña algo brutal. Quien siempre está disponible rara vez es respetado. Tú crees que desaparecer es debilidad, pero en realidad desaparecer es una prueba, porque cuando desapareces sin avisar, sin drama y sin intentar explicarte, obligas a las personas a enfrentar el vacío que dejaron en ti, y la mayoría no lo soporta. Algunas personas solo se dan cuenta de la importancia de alguien cuando el silencio sustituye la presencia. Mientras tú mandas mensajes, ellas se distraen. Mientras insistes, ellas se relajan. Pero cuando te detienes, algo cambia. Su mente empieza a crear preguntas que tú nunca respondiste. ¿Por qué cambió? ¿Será que perdió el interés? ¿Será que encontró a alguien mejor? Y sin darse cuenta, comienzas a ocupar más espacio, estando ausente que estando presente. Esto sucede porque el ser humano valora aquello que teme perder. Epicteto decía que quien depende demasiado de la aprobación de los demás se convierte en esclavo emocional de ellos. Y tal vez sea exactamente eso lo que está pasando contigo ahora. Tal vez te acostumbraste a correr detrás de personas que nunca movieron un dedo por ti. Tal vez aceptaste migajas emocionales, creyendo que la paciencia haría que alguien te valorara. Pero escucha esto con atención. Nadie respeta aquello que nunca puede perder. El silencio no sirve para manipular, sirve para revelar. Porque cuando desapareces, las máscaras caen. Quien realmente se importa siente tu falta. Quien solo te usaba simplemente busca otra distracción. Y eso duele, pero también libera. El hombre estoico entiende que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla, intentando convencer a alguien de su valor. No suplica atención, no fuerza presencia, no se humilla para ser recordado. Simplemente se aleja y deja que el silencio haga el trabajo que las palabras nunca lograron hacer. Número 6. Deja de mostrar que estás sufriendo. Existe una verdad que casi nadie tiene el valor de aceptar. Cuanto más demuestras desesperación, menos la otra persona siente tu falta. Porque el exceso de disponibilidad mata el misterio, destruye el respeto y transforma tu presencia en algo predecible. Y el ser humano rara vez valora aquello que cree que nunca se irá. Tal vez estés cometiendo el error de seguir viendo historias, dando me gusta a fotos, mandando indirectas e intentando parecer presente en la vida de alguien que claramente eligió alejarse de ti. Pero el estoicismo enseña que la dignidad vale más que la atención temporal. Marco Aurelio decía que la fuerza de un hombre aparece cuando controla aquello que siente ganas de hacer. Y tal vez ahora lo que más necesitas controlar sea la necesidad de ser visto. Porque cada vez que intentas mostrar que estás sufriendo, entregas poder emocional en manos de quien ya no te valora. ¿Y sabes qué pasa después? La persona percibe que todavía te controla. Percibe que puede ignorarte y aún así, tú sigues ahí, disponible, esperando, atrapado. Pero cuando desapareces de verdad, sin anuncios, sin frases tristes, sin teatro emocional, su mente entra en conflicto. Porque el ego humano odia perder acceso a lo que antes estaba garantizado. Ahí empiezan las preguntas silenciosas. ¿Por qué se detuvo? ¿Será que ya lo superó? ¿Será que ya no siente nada? Y mientras tú te reconstruyes en silencio, la ausencia empieza a hacer ruido dentro de ella. El hombre estoico no usa el silencio como venganza, lo usa como protección. Entiende que algunas batallas emocionales solo se ganan cuando dejas de luchar por personas que nunca lucharían por ti. Entonces deja de intentar probar tu dolor. Deja de intentar ser notado. Algunas personas solo van a entender tu valor cuando perciban que ya no estás
disponible para alimentar su ego. Y cuando eso suceda, tal vez sea demasiado tarde. Número 5. Quien te ignoró necesita sentir el peso de tu ausencia. ¿Quieres saber por qué algunas personas vuelven arrepentidas, incluso después de haberte ignorado? Porque existe algo que destruye más que los reclamos, las discusiones o los textos emocionales, la ausencia inesperada. Cuando alguien se acostumbra a tu atención constante, empieza a tratar tu presencia como algo garantizado. Responde cuando quiere, desaparece cuando quiere, te busca solo cuando siente carencia. Y tú lo aceptas, porque en el fondo tienes miedo de perder. Pero el estoico entiende una cosa que lo cambia todo. Quien acepta ser tratado como una opción, nunca será prioridad. Tal vez diste demasiado amor a alguien que solo ofrecía migajas emocionales. Tal vez permaneciste disponible incluso siendo ignorado repetidamente. Y eso fue enseñándole a la otra persona que podía perderte, sin realmente perderte. Pero existe un momento en que el silencio se convierte en un impacto emocional. El momento en que dejas de correr detrás. Dejas de aparecer, dejas de insistir y desapareces sin dar explicaciones. Ahí es cuando su mente empieza a revisar tu presencia. Porque el cerebro humano extraña aquello que interrumpe una rutina emocional. Antes, esa persona sabía que estarías ahí. Ahora, ya no lo sabe. Y esa incertidumbre corroe. Epicteto enseñaba que el hombre sabio no entrega su paz en manos de nadie. No mendiga reciprocidad. No suplica amor. No se disminuye para ser aceptado. Y cuando percibe que no es valorado, se retira con dignidad, sin escándalo, sin odio, solo silencio. Y lo más interesante es que el silencio obliga a las personas a enfrentar aquello que evitaban sentir. Tu ausencia empieza a ocupar espacio en los horarios vacíos, en las canciones, en los recuerdos e incluso en los momentos más comunes del día. Porque perder a alguien emocionalmente disponible parece fácil, hasta que esa persona realmente se va. Entonces entiende esto, tu ausencia necesita tener peso. Porque cuando sigues disponible para quien te ignora, enseñas que tu presencia no vale nada. Pero cuando desapareces y te eliges a ti mismo, el juego emocional cambia por completo. Número 4. Tu error fue estar demasiado disponible. Existe un motivo cruel por el cual algunas personas empiezan a tratarte con frialdad. Se dieron cuenta de que siempre estarás ahí. No importa cuántas veces te ignoren, te decepcionen o desaparezcan. Tú sigues disponible. Sigues respondiendo rápido. Sigues esperando. Sigues aceptando migajas emocionales como si fueran amor. Y es exactamente ahí donde el respeto empieza a morir. El estoicismo enseña que el valor no está en perseguir, sino en saber cuándo retirarse. Porque cuando alguien se da cuenta de que nunca puede perderte, deja de tener miedo de lastimarte. Tal vez duela escuchar esto. Pero muchas personas no se alejan porque tú seas insuficiente. Se alejan porque se sintieron demasiado cómodas con tu presencia. Te convertiste en una certeza absoluta. Y las certezas absolutas rara vez despiertan esfuerzo. Mientras tú intentas mantener la conexión, la otra persona empieza a relajarse emocionalmente. Al fin y al cabo cree que nunca te irás. Pero el hombre estoico entiende que demasiada atención, sin reciprocidad, se transforma en autodestrucción emocional. Marco Aurelio decía que la dignidad de un hombre aparece cuando deja de aceptar aquello que disminuye su paz. Y tal vez tu paz esté siendo destruida por la necesidad de permanecer donde ya no eres valorado. Entonces llega un momento en que desaparecer deja de ser orgullo y se convierte en supervivencia emocional. Porque seguir disponible para quien no te respeta es enseñarle al mundo que tus sentimientos pueden ser ignorados sin consecuencias. ¿Y sabes qué pasa cuando finalmente desapareces? Aparece el vacío. La rutina cambia. El ego de la otra persona siente la ausencia del control que tenía sobre ti. Se da cuenta de que tus mensajes se detuvieron. Tu energía desapareció. Tu validación se esfumó. Y por primera vez, siente el miedo que tú sentiste durante tanto tiempo. El silencio del hombre estoico no es infantilidad. Es límite, es autocontrol. Es la decisión de no humillarse por conexiones superficiales. Algunas personas solo empiezan a valorarte cuando se dan cuenta de que perdieron acceso a tu atención. Pero cuando ese momento llegue,
Tendrás que decidir si todavía vale la pena abrir la puerta otra vez. Número 3. Cuanto más corres detrás, más pierdes el respeto. Presta atención a esto, porque puede cambiar para siempre la forma en que ves tus relaciones. Nadie siente tu falta cuando nunca das espacio para que exista la ausencia. Mientras insistes, mandas mensajes, buscas temas de conversación e intentas mantener contacto todo el tiempo. La otra persona no tiene tiempo para darse cuenta de cómo sería la vida sin ti. Y lo peor de todo es que, sin darte cuenta, empiezas a destruir tu propio valor, intentando demostrar que te importa. El estoicismo enseña que el autocontrol vale más que el impulso emocional. Pero tal vez estés dejando que tus emociones controlen cada actitud. Tal vez despiertes pensando si esa persona respondió. Tal vez entres en su perfil varias veces al día. Tal vez estés viviendo en función de pequeñas señales de atención. Y eso es peligroso. Porque quien vive desesperado por migajas emocionales termina olvidando su propio valor. Epicteto decía que cuanto más dependiente eres de algo externo, más débil te vuelves internamente, y las personas emocionalmente indisponibles perciben rápidamente cuando tienen poder sobre ti, perciben cuando tu humor depende de ellas, cuando tu felicidad depende de ellas, cuando tu paz depende de ellas. Y a partir de ese momento el respeto desaparece, porque nadie admira aquello que suplica quedarse. El hombre estoico entiende que el amor sin dignidad se convierte en una prisión emocional. Por eso aprende a retroceder, aprende a callar, aprende a dejar de correr detrás de quien claramente no haría lo mismo por él. Y cuando desaparece, algo cambia por completo. La persona empieza a extrañar el silencio. Empieza a notar que la validación constante terminó. Y es en ese momento cuando tu ausencia empieza a tener un impacto real, porque ahora ya no sabe dónde encontrarte emocionalmente. Y la incertidumbre crea un vacío difícil de ignorar. Entonces graba esto. Dejar de correr detrás no significa que dejaste de sentir. Significa simplemente que finalmente entendiste que mendigar atención destruye cualquier posibilidad de ser valorado de verdad. Número 2. El silencio hace que las personas enfrenten lo que evitaban sentir. La mayoría de las personas huye del silencio, porque el silencio revela verdades que las distracciones consiguen esconder. Mientras estás presente todo el tiempo, mandando mensajes, sacando conversación e intentando mantener la conexión, nadie necesita lidiar con la posibilidad de perderte. Tu presencia constante anestesia el impacto de tu importancia. Pero cuando desapareces, el vacío empieza a hablar, y habla fuerte. Tal vez estés intentando ser recordado a través de la insistencia, cuando en realidad lo que marca profundamente a alguien es la ausencia inesperada, porque las palabras pueden ser ignoradas, los mensajes pueden ser silenciados, pero el vacío dejado por alguien que realmente importaba, eso nadie consigue controlarlo. El estoicismo enseña que el hombre fuerte no reacciona impulsivamente al rechazo, no suplica, no hace escándalo, no intenta convencer a nadie de quedarse. Simplemente se aleja y observa quién siente realmente su falta. Y eso exige fuerza emocional, porque desaparecer sin buscar validación rompe la adicción de necesitar la atención de los demás para sentirse importante. Marco Aurelio decía que la paz comienza cuando dejas de depender de la reacción de las personas. Y tal vez sea exactamente eso lo que necesitas escuchar ahora. No necesitas correr detrás para demostrar tu valor. No necesitas suplicar reciprocidad. No necesitas competir por la atención de quien te trata como una opción. Algunas personas solo empiezan a entender el impacto de tu presencia cuando ya no estás ahí llenando sus vacíos emocionales. Y entonces empiezan las preguntas, empiezan los recuerdos, empieza la incomodidad silenciosa de darse cuenta de que alguien importante se fue sin hacer ruido. Porque el silencio del hombre estoico no busca venganza, busca libertad. Entiende que seguir insistiendo en quien no valora tu presencia es una forma lenta de destruir tu propia dignidad. Así que desaparece, no para provocar dolor, sino para recuperarte a ti mismo. Y si alguien realmente reconoce tu valor después de eso, finalmente sabrás que no era tu presencia lo que faltaba. Era tu ausencia la que necesitaba ser sentida. Número 1.
Quien te valora no necesita ser convencido. Existe algo doloroso que muchas personas tardan años en entender. Cuando alguien realmente te valora, no necesitas implorar atención. No necesitas forzar conversaciones. No necesitas estar intentando demostrar tu valor todo el tiempo. El interés verdadero nunca necesita ser arrancado a la fuerza. Pero tal vez hayas pasado demasiado tiempo intentando conquistar lo mínimo de alguien que ya decidió emocionalmente no priorizarte. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Empiezas a disminuirte a ti mismo sin darte cuenta. Empiezas a aceptar respuestas frías, ausencias largas, falta de esfuerzo. Y te vas convenciendo de que necesitas hacer más para merecer cariño básico. El estoicismo destruye esa mentalidad, porque enseña que la dignidad emocional viene antes que cualquier relación. Epicteto decía que el sufrimiento comienza cuando intentas controlar aquello que no depende de ti. Y la verdad es que nunca tendrás control sobre los sentimientos de alguien. Nunca conseguirás forzar reciprocidad. Nunca conseguirás convencer a una persona fría de amarte a través de la insistencia. Cuanto más lo intentas, más te desgastas, más pierdes paz, más pierdes respeto propio. El hombre estoico entiende que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla, intentando ser suficiente para quien nunca supo ver su valor. Entonces se detiene, calla, desaparece y deja que la ausencia revele aquello que las palabras nunca consiguieron mostrar. Porque cuando te alejas, la verdad aparece rápidamente. Quien realmente se importa siente el impacto de tu falta. Quien solo disfrutaba de tu atención sigue buscando otra fuente de validación. Y esa diferencia lo cambia todo. Tal vez ahora estés sufriendo porque alguien no reconoció tu importancia. Pero escucha esto con atención. Tu valor no disminuye solo porque alguien fue incapaz de verlo. El silencio estoico no se trata de orgullo. Se trata de entender que no naciste para implorar amor, atención o reciprocidad. Naciste para preservar tu paz, aunque eso signifique irte en silencio. Y al final de todo, vas a darte cuenta de una verdad que pocas personas tienen el valor de aceptar. Tu ausencia siempre enseñó más que tus palabras. El estoico entiende que no necesita suplicar para ser amado, notado o valorado. Entiende que quien realmente reconoce su valor no necesita ser convencido todo el tiempo. Entonces, si alguien te ignora, se aleja o trata tu presencia como algo común, retrocede en silencio, no por orgullo, sino por dignidad, porque desaparecer a veces es la única forma de salvar tu propia paz. Y cuando dejas de correr detrás, empiezas a ver quién realmente caminaría a tu lado. Algunas personas sentirán tu falta demasiado tarde. Otras nunca admitirán el impacto que causaste. Pero eso ya no importa, porque el verdadero poder nace cuando dejas de depender de la validación de quien nunca supo valorarte. Marco Aurelio decía que la paz llega cuando controlas tus emociones, no cuando controlas a las personas. Entonces elígete a ti mismo, elige tu paz, elige el silencio que protege, en vez de la insistencia que destruye. Y cuando alguien se dé cuenta de que te perdió, tal vez tú ya hayas encontrado algo mucho más grande, el respeto por ti mismo.